¿Y si te dijera que existe un metal que es imposible destruir con fuego, presión o el paso del tiempo? Un material sin el cual la aviación se detendría, las luces se apagarían y los motores espaciales enmudecerían. Y además es tan escaso que el mundo entero compite por cada gramo. El tungsteno tiene el punto de fusión más alto de todos los metales en la Tierra, unos impresionantes 6.192 grados Fahrenheit. A esa temperatura, la mayoría de los otros metales ya hace tiempo que se habrían evaporado. La producción mundial anual de tungsteno va de 85 a 100.000 toneladas al año. Pero aquí viene lo sorprendente. Hasta el 40% de todo el tungsteno consumido en el mundo proviene de material reciclado. Es una cifra enorme que demuestra su valor. Las reservas mundiales totales de tungsteno se estiman en alrededor de 3 a 3 millones y medio de toneladas, incomparablemente menos que las reservas de hierro o aluminio. Pero lo importante es otra cosa. Al final de este video, descubrirás un secreto sobre el tungsteno que la industria oculta y que casi nadie cuenta. Algo que cambiará tu visión sobre el metal que mantiene a flote la civilización. Imagina una enorme mina subterránea en algún lugar de Vietnam, China, Rusia o Canadá, los mayores productores de tungsteno del mundo. En las profundidades de la Tierra, a cientos de metros bajo la superficie, se encuentran minerales que contienen tungsteno. No es el metal puro, sino minerales complejos, wolframita y scheelita. La wolframita es un compuesto complejo de hierro, manganeso y tungsteno. La scheelita es tungstato de calcio. Los geólogos utilizan diversos métodos para identificar y evaluar los yacimientos de minerales de tungsteno. Luego, con potentes equipos de perforación y explosivos, el mineral se extrae de las entrañas de la Tierra. Es un trabajo duro y peligroso que requiere alta tecnología y estricto cumplimiento de las normas de seguridad. Miles de toneladas de mineral se transportan diariamente a la superficie en enormes camiones subterráneos. Potentes explosiones rompen la roca, abriendo acceso al valioso mineral. Es como un terremoto controlado en miniatura. Después de la explosión, el mineral se carga en camiones de volteo con capacidad de hasta 300 toneladas y se transporta a la planta de procesamiento. Después de la extracción, el mineral llega a la planta de procesamiento. Aquí pasa por varias etapas para separar el valioso wolframita o scheelita de otras rocas. Primero, el mineral se tritura en quebradoras y molinos hasta convertirse en un polvo fino. Enormes quebradoras de mandíbula rompen con un estruendo ensordecedor bloques del tamaño de un auto, reduciéndolos a trozos del tamaño de un puño. Luego, el mineral triturado entra en molinos de bolas, tambores gigantes giratorios llenos de bolas de acero. En estos molinos, el mineral se muele hasta quedar convertido en un polvo muy fino, casi como harina. Después, se aplican varios métodos de concentración, como separación por gravedad, separación magnética y flotación. La separación por gravedad aprovecha la diferencia de densidad. Los minerales de tungsteno son más pesados que la roca estéril. La separación magnética separa las partículas débilmente magnéticas de wolframita de las impurezas no magnéticas. La flotación es un proceso donde el polvo de mineral molido se mezcla con agua y reactivos químicos especiales en grandes tanques. Estos reactivos se adhieren selectivamente a las partículas de minerales de tungsteno, haciéndolas repelentes al agua. Luego, se inyecta aire a través de esta mezcla, formando millones de burbujas pequeñas. Las partículas del mineral de tungsteno se adhieren a estas burbujas y suben a la superficie, formando espuma. Otros minerales no deseados quedan en el fondo. Esta espuma enriquecida se recolecta. Estos procesos permiten obtener un concentrado que contiene entre 60 y 70% de trióxido de tungsteno, que es una forma intermedia. El concentrado obtenido se procesa luego en plantas metalúrgicas para obtener tungsteno puro. Es un complejo proceso químico que puede incluir lixiviación alcalina, precipitación de paratungstato de amonio y su posterior calcinación para obtener óxido de tungsteno. El concentrado se disuelve en soluciones alcalinas a altas temperaturas.
Luego, de la solución se precipita para tungstato de amonio, un compuesto intermedio. Este compuesto se calcina a temperaturas de alrededor de 600 a 800 grados Celsius, obteniendo óxido de tungsteno, un polvo amarillo. El óxido de tungsteno se reduce luego a tungsteno metálico mediante calentamiento en atmósfera de hidrógeno a temperaturas entre 1100 y 1800 grados Fahrenheit. En hornos especiales, el óxido de tungsteno se calienta en un flujo de hidrógeno. El hidrógeno le quita el oxígeno al óxido de tungsteno, liberando tungsteno metálico puro. El resultado es un polvo fino de tungsteno de color gris, que es la base para todos los productos posteriores. De este polvo, mediante sinterización, se forman barras, varillas y otras piezas de tungsteno. El polvo de tungsteno se comprime bajo alta presión en la forma deseada y luego se sinteriza a temperaturas muy altas en atmósfera de hidrógeno. Esto permite que las partículas del polvo se unan, formando un material denso y resistente. La temperatura de sinterización puede alcanzar los 3000 grados Celsius. A esa temperatura, las partículas del polvo comienzan a adherirse, formando una estructura monolítica. El proceso se lleva a cabo en hornos con atmósfera controlada para evitar la oxidación. Una de las aplicaciones más importantes es la producción de aleaciones duras, conocidas como carburos de tungsteno. Estas aleaciones, que combinan tungsteno con carbono y también con cobalto o níquel como aglutinante, están entre los materiales artificiales más duros que existen. El carburo de tungsteno se obtiene calentando polvo de tungsteno con carbono a temperaturas de alrededor de 1400 a 1600 grados Celsius. Se forman cristales de carburo de tungsteno, que luego se trituran hasta convertirlos en polvo. Este polvo se mezcla con cobalto o níquel, que actúa como aglutinante, se prensa en moldes y se sinteriza. Los carburos de tungsteno se utilizan para fabricar herramientas de corte, brocas, fresas, cuchillas de torno, capaces de trabajar los metales y aleaciones más duros. Sin los carburos de tungsteno, la ingeniería mecánica moderna, el mecanizado de metales, la extracción de petróleo y gas serían imposibles. 1 kilogramo de tungsteno puede convertirse en una broca capaz de perforar miles de pies de roca, lo que demuestra su increíble eficiencia. El tungsteno también se usa ampliamente en la industria militar para fabricar proyectiles perforadores de blindaje y núcleos de balas. Gracias a su alta densidad y dureza, las aleaciones de tungsteno tienen excelentes características de penetración, garantizando una alta efectividad contra el blindaje. También se utiliza en blindajes pesados y contrapesos. En electrónica y electrotecnia, el tungsteno es indispensable. Se usa para producir filamentos en lámparas incandescentes, electrodos para soldadura, contactos eléctricos y otros componentes que requieren alta resistencia térmica y conductividad eléctrica. Debido a su altísimo punto de fusión, se utiliza en la industria aeroespacial para componentes expuestos a temperaturas extremas. Las aleaciones de alta temperatura con tungsteno se usan en motores de avión, turbinas y otros dispositivos que operan bajo calor extremo. La aleación con tungsteno aumenta la resistencia al calor de otros metales. En medicina, el tungsteno se aplica en la producción de tubos de rayos X gracias a su alto número atómico, que bloquea eficazmente los rayos X. También se usa en protección contra la radiación, similar al plomo, pero con menos toxicidad. Además, el tungsteno se utiliza para crear lastres y contrapesos en autos de carreras, aviones y yates, gracias a su alta densidad. También es componente de algunas joyas por su dureza y resistencia a los rayones. El tungsteno es uno de los elementos menos comunes en la corteza terrestre, lo que hace su extracción y producción especialmente valiosas.
Las reservas mundiales totales de tungsteno, económicamente viables para extraer, se estiman entre 3 y 3,5 millones de toneladas. Sin embargo, considerando los recursos potenciales aún no explorados, el volumen total podría ser significativamente mayor. Esto, por supuesto, es incomparablemente menor que las reservas de metales como el hierro o el aluminio, lo que resalta su valor estratégico. La producción mundial anual de tungsteno, medida en toneladas de metal puro o equivalente de óxido de tungsteno, fluctúa, pero en los últimos años alcanza aproximadamente entre 85.000 y 100.000 toneladas métricas al año. Esta cifra incluye tanto la extracción primaria de minerales como el reciclaje, que cada vez cobra más importancia. Imagina que puedes tomar una herramienta desgastada, que ya cumplió su función, y convertirla de nuevo en una herramienta nueva, sin gastar energía ni recursos en extraer mineral desde cero. Exactamente eso pasa con el tungsteno. El reciclaje del tungsteno es uno de los más desarrollados y eficientes entre todos los metales. Según distintas estimaciones, hasta el 40% de todo el tungsteno que se consume en el mundo proviene precisamente de material reciclado. Es una cifra enorme que demuestra su valor y su viabilidad económica. ¿De dónde sale el tungsteno usado? La fuente principal de materia prima secundaria para el tungsteno son, por supuesto, las aleaciones duras ya gastadas, esas mismas herramientas de corte, brocas de perforación, fresas, hechas de carburo de tungsteno. Después de un uso intenso, se desgastan, pierden el filo o se rompen. En lugar de tirarlas a la basura, se recolectan y se envían a plantas de reciclaje. Otras fuentes incluyen chatarra metálica que contiene tungsteno, residuos de la fabricación de productos de tungsteno y algunos contactos eléctricos y cables. El tungsteno reciclado es significativamente más barato de producir que el metal primario, porque eliminan las costosas y energéticamente intensivas etapas de extracción y procesamiento inicial del mineral. El reciclaje reduce drásticamente la huella ambiental de la producción de tungsteno, minimiza la necesidad de operaciones mineras, reduce el consumo de energía, disminuye la cantidad de desechos industriales y las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto hace que la producción sea más verde y responsable. Y así, después de recorrer un camino que comienza con una explosión subterránea, pasando por la trituración hasta convertirse en polvo, la flotación con millones de burbujas, la disolución química y la reducción en atmósfera de hidrógeno a 1800 grados, la sinterización a 3000 grados, nace el metal con el punto de fusión más alto de la Tierra, capaz de soportar 6192 grados Fahrenheit. Un metal sin el cual la industria moderna, la aviación, la astronáutica y la medicina serían imposibles. Y lo más sorprendente, casi la mitad de este metal renace a partir de herramientas viejas, convirtiendo al tungsteno en uno de los materiales estratégicos más ecológicos de nuestra civilización. ¿Y si te dijera que existe un metal que fluye como el agua a temperatura ambiente, que mató a miles de trabajadores en la época colonial y sin el cual es imposible extraer oro? Un metal que se evapora a 600 grados Celsius y se condensa de nuevo en plata líquida. Cada año se producen en el mundo alrededor de 1.200 toneladas de mercurio, pero eso no es nada comparado con las cifras históricas. En los últimos 500 años, la humanidad ha extraído aproximadamente 1 millón de toneladas de mercurio de las entrañas de la Tierra. La mitad de ese millón se usó antes de 1925. El mercurio se obtiene del mineral rojo, el cinabrio, calentándolo entre 500 y 600 grados Celsius. En este proceso, el sulfuro de mercurio se descompone, liberando vapores de mercurio y gas sulfuroso. China domina la producción, el 95% del mercurio mundial. En 2022, China produjo 2.000 toneladas de mercurio. Un frasco estándar contiene 76 libras de mercurio. Exactamente en este tipo de frascos se enviaba a las minas de oro durante la fiebre del oro. Quédate hasta el final y descubrirás el secreto del que ni siquiera hablan quienes trabajan con este metal.
Imagina una mina subterránea en algún lugar de China, Kirguistán o México, los mayores productores de mercurio del mundo. Muy por debajo de la tierra, bajo la tenue luz de las lámparas de los mineros, se ven vetas rojas en la roca. Es cinabrio, sulfuro de mercurio, un mineral de color rojo brillante conocido por la humanidad desde hace miles de años. Los antiguos romanos lo extraían tanto como pigmento como para obtener mercurio. Los antiguos egipcios ya usaban mercurio allá por el año 1500 a.C. El filósofo griego Aristóteles, en el año 350 a.C., describía cómo calentaban el cinabrio para extraer mercurio y usarlo en ceremonias religiosas. El cinabrio se encuentra en vetas asociadas con actividad volcánica y fuentes termales. Cerca del 90% de los yacimientos requieren minería subterránea con túneles. El otro 10% se puede explotar a cielo abierto. El cinabrio se separa de las rocas circundantes mediante perforación y explosivos, o usando maquinaria pesada. El mineral se saca de la mina en cintas transportadoras o en camiones. Como el cinabrio es un mineral relativamente concentrado, se puede procesar directamente sin pasos intermedios para eliminar la roca estéril. El mineral primero se tritura en una o varias trituradoras de cono. Una trituradora de cono consiste en un cono interior que gira sobre un eje vertical excéntrico dentro de un cono exterior fijo. Cuando el mineral se alimenta en la parte superior de la trituradora, queda atrapado entre los dos conos y se rompe en pedazos más pequeños. Para concentrar el cinabrio de baja ley con una gravedad específica de 8 a 8.2, se utilizan métodos de gravedad y flotación. La molienda hasta menos 48 mallas es el punto económicamente viable de liberación del mineral. Algunas operaciones utilizan máquinas de jig mineral para recuperar el mineral pesado grueso y cualquier mercurio metálico que pueda estar presente en el mineral. La flotación con una o varias etapas de limpieza se utiliza para obtener un concentrado de alta ley. No es raro obtener concentrados con un contenido de 40 a 50% de mercurio a partir de minerales que contienen 5 a 15 libras de mercurio por tonelada. La relación de concentración, por lo tanto, es alta. El concentrado deshidratado después de la flotación se combina y se almacena para tostado y recuperación del mercurio metálico. Ahora comienza la etapa más importante y peligrosa, la calcinación. El concentrado de cinabrio se carga en hornos especiales. Pueden ser hornos de múltiples pisos, donde el mineral se desplaza mecánicamente hacia abajo por un pozo vertical, de un nivel a otro, mediante rastrillos de rotación lenta. O hornos rotativos, donde el mineral va dando vueltas a lo largo de un cilindro giratorio inclinado unos pocos grados respecto a la horizontal. En cualquier caso, el calor se obtiene quemando gas natural u otro combustible en la parte inferior del horno. El cinabrio calentado reacciona con el oxígeno del aire a temperaturas entre 500 y 600 grados Celsius. Ocurre una reacción química. El sulfuro de mercurio se descompone en gas sulfuroso y vapor de mercurio. El mercurio se eleva en forma de vapor. A esto se le llama calcinación. Los vapores de mercurio suben y salen del horno junto con el gas sulfuroso, vapor de agua y otros productos de combustión. Una cantidad considerable de polvo fino del mineral triturado también sale arrastrada y debe ser separada y capturada. Luego viene la condensación. Los gases calientes que contienen vapores de mercurio pasan por un sistema de enfriamiento. Se utiliza una columna de condensación, un dispositivo especial donde los vapores se enfrían y el mercurio se condensa de nuevo en metal líquido. El mercurio puro se separa del azufre en este proceso y se evapora fácilmente. La columna de condensación se usa para recoger el metal líquido. Gracias al alto peso específico del mercurio, las impurezas se acumulan en la superficie y pueden eliminarse fácilmente. El mercurio líquido se vierte en frascos de hierro estándar. Cada frasco contiene 76 libras de mercurio, la unidad estándar de venta. En estos mismos frascos se enviaba el mercurio a las minas de oro durante la fiebre de oro en California y Nevada en los siglos XVIII y XIX. El proceso es simple en esencia. El único problema, la toxicidad de los vapores.
Si la calcinación no se hace correctamente, los vapores de mercurio, que son altamente tóxicos, pueden liberarse a la atmósfera. Esto fue una catástrofe para los trabajadores en la época colonial. La historia de la producción de mercurio está llena de tragedias. En 1564 comenzó la extracción de cinabrio en Huancavelica, Perú. Con una fuente local de mercurio, el proceso de amalgamación se adoptó para refinar plata en Potosí, Bolivia, a principios de la década de 1570. Como resultado, enormes cantidades de mercurio fueron liberadas al medio ambiente. Entre 1564 y 1810, aproximadamente 17.000 toneladas de vapores de mercurio fueron expulsadas a la atmósfera en Huancavelica y 39.000 toneladas en Potosí. En 1604, un defensor de la población indígena describía cómo los vapores, el polvo y el humo de las velas en la mina provocaban tos y la enfermedad de Huancavelica, y afirmaba que obligar a la gente a trabajar en las minas de mercurio era enviarlos a un matadero. En 1630, un contemporáneo describió las minas como una viva imagen de la muerte y una sombra negra del infierno. El jesuita José de Acosta, alrededor de 1590, escribió sobre la calcinación. Si el humo o los vapores llegan a quienes abren las vasijas, sufren envenenamiento por mercurio y mueren o quedan en muy mal estado o pierden los dientes. El yacimiento de mercurio más grande de la historia es Almadén, en España. Se explotó desde la época romana y hasta 1989 fue el mayor productor del mundo. En el año 2000, Almadén producía 236 toneladas de mercurio. Otros grandes yacimientos: Khydarkhan, en Kirguistán, con 550 toneladas, y Argelia con 240 toneladas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de mercurio era crítica, ya que el fulminato de mercurio es esencial para los detonadores de balas, y la principal región productora en España estaba bajo el control del dictador Franco. Estados Unidos intensificó su producción interna entre 1941 y 1944. El precio por frasco durante los años de guerra promediaba unos $380 en valores de 1960. Hoy, la producción mundial de mercurio ha caído drásticamente. En 2016 se producían 4.500 toneladas, y en 2023 solo 1.200 toneladas. China domina con el 95% de la producción mundial. 1.000 toneladas en 2023. Los usos del mercurio son variados, pero están disminuyendo debido a su toxicidad. El mercurio forma fácilmente amalgamas con otros metales, lo que lo hace útil para extraer oro y plata. Gran parte del impulso para el desarrollo de yacimientos de mercurio en Estados Unidos surgió después del descubrimiento de oro y plata en California y otros estados occidentales en 1800. Cuando el mercurio se mezcla con lodo de oro, provoca una reacción que separa el oro del mineral. Luego, esta amalgama se calienta para evaporar el mercurio y dejar trozos de oro. La minería artesanal y a pequeña escala de oro es la mayor fuente de emisiones antropogénicas de mercurio, representando el 38% de las emisiones globales. Otros usos incluyen la producción de cloro y soda cáustica en plantas de electrólisis con mercurio, que hasta hace poco eran grandes consumidoras. En 2023, solo una de estas plantas operaba en Estados Unidos. Dispositivos eléctricos, lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio, baterías de mercurio, interruptores y relés, instrumentos de medición, termómetros, barómetros, manómetros. La amalgama dental es una mezcla de mercurio con plata y otros metales para empastes. Pero debido a su alta toxicidad, el uso del mercurio se ha reducido drásticamente en los últimos 20 años. Inhalar vapores de mercurio es especialmente peligroso para los riñones, el sistema nervioso central
los sistemas respiratorio y cardiovascular. La inhalación de vapores de mercurio también causa trastornos neurológicos, como temblores en las manos y deterioro mental. La exposición a otras formas de mercurio, en particular el metilmercurio, que se acumula en los peces, también puede causar problemas renales, pulmonares y del sistema nervioso central, además de artritis, problemas reproductivos, pérdida de memoria, psicosis y, en algunos casos, la muerte. Estados Unidos prohibió la exportación de mercurio elemental desde el 1 de enero de 2013, según la Ley de Prohibición de Exportación de Mercurio de 2008. Los recursos mundiales de mercurio se estiman en aproximadamente 600.000 toneladas, principalmente en China, Kirguistán, México, Perú, Rusia, Eslovenia, España y Ucrania. Y así, tras un viaje que comienza con el mineral rojo del cinabrio, pasando por la calcinación a 600 grados Celsius, la evaporación y condensación, las tragedias de miles de trabajadores en la época colonial, la fiebre del oro y las guerras mundiales, nace un metal líquido que fluye a temperatura ambiente, sin el cual es imposible extraer oro, pero que ha matado a más personas que cualquier otro metal en la historia de la humanidad. Sin este metal no existiría la electrónica, ni el smartphone en tu bolsillo, ni la computadora en tu escritorio, ni el satélite en órbita. Cada segundo se sueldan millones de microchips en el mundo, y todos se sostienen gracias al estaño. El metal que hace 5.000 años abrió a la humanidad la era del bronce, hoy conecta transistores en procesadores. El metal más antiguo de la civilización se convirtió en la base de la revolución digital. ¿Cómo se obtiene el metal plateado que fluye por el soldador a partir de rocas grises en las selvas de Malasia? Descubrirás por qué el estaño no se oxida, cómo cambió el curso de la historia humana y por qué sin él colapsaría toda la industria moderna. Mira hasta el final, el cierre te mostrará lo que hay detrás de cada microchip en tu teléfono. Esta es la historia del metal que sobrevivió milenios y sigue siendo irreemplazable. La historia del estaño comenzó antes de la escritura. Hace unos 5.000 años, en el tercer milenio antes de Cristo, alguien mezcló accidentalmente cobre con estaño. El resultado fue una aleación más dura y resistente que ambos metales, bronce. Esto lo cambió todo. Comenzó la Edad del Bronce, toda una era de civilización nombrada en honor a esta aleación de estaño. Las espadas, hachas y armaduras de bronce eran más filosas y duraderas que las de piedra y cobre. Los ejércitos con armas de bronce conquistaron continentes. Había un problema. El estaño era escaso. El cobre se extraía en todas partes, pero el estaño solo en unos pocos lugares del planeta. Cornuallas en Britania, Bohemia en Europa Central, las montañas de Afganistán. Se organizaban expediciones por miles de kilómetros solo para conseguir estaño. Los comerciantes fenicios navegaban hasta las brumosas costas de Britania atravesando todo el Mediterráneo únicamente por estaño. Este metal valía más que el oro. Quien controlaba los yacimientos de estaño controlaba el poder militar. Las civilizaciones florecían o caían dependiendo del acceso a este metal plateado. En la Edad Media, el estaño se usaba para fabricar vajilla, copas, platos, jarras. El estaño no se oxida ni deja sabor metálico en la comida. Los ricos comían en estaño, los pobres en madera o arcilla. Los soldaditos de plomo se convirtieron en el juguete favorito de los niños en el siglo XIX. Se fabricaban por millones. Pero había un peligro extraño al acecho. A temperaturas menores de 13 grados bajo cero, ocurre algo increíble con el estaño. El metal plateado empieza a convertirse en un polvo gris. A esto lo llaman la peste del estaño. La estructura cristalina se transforma. El metal se desintegra. En los inviernos más fríos, los botones de estaño en los uniformes de los soldados se convertían en polvo. Las tuberías de estaño de los órganos en catedrales sin calefacción se desmoronaban. Napoleón perdió su ejército en Rusia no solo por el frío. Los botones de estaño en los uniformes se desintegraban. La ropa se caía a pedazos. La peste del estaño jugó su papel en la historia. Hoy en día, el estaño se trata con aditivos que evitan esta transformación, pero el estaño puro en el frío todavía se convierte en polvo. ¿De dónde sale el estaño hoy en día? El estaño es un elemento raro. En la corteza terrestre representa solo 2 millonésimas de 1%. El mineral principal del estaño es la casiterita, óxido de estaño. Cristales de color marrón oscuro o negro,
muy pesados, una densidad de casi 7 gramos por centímetro cúbico, más pesado que el hierro. Los yacimientos más grandes se encuentran en el sudeste asiático, Indonesia, Myanmar, Tailandia, Malasia. Representan alrededor del 70% de la producción mundial. Hay yacimientos en China, Perú, Bolivia, Australia. El estaño se extrae de dos formas: a cielo abierto en canteras o por lavado de depósitos aluviales. Los depósitos aluviales son acumulaciones de casiterita que durante siglos los ríos fueron arrastrando de las rocas montañosas hasta depositarse en los valles. Los cristales pesados se asientan en el fondo, las rocas ligeras se las lleva la corriente. En Malasia e Indonesia hay islas enteras formadas por arenas estaníferas. Es ahí donde se extrae la mayor parte del estaño del mundo. Comienza entonces el dramático proceso de transformación de esta roca oscura en metal plateado. La extracción de estaño de depósitos aluviales se realiza con dragas gigantescas. Imagina una fábrica flotante, un barco de acero con un enorme tubo que desciende hasta el fondo. En el extremo del tubo gira una fresa con dientes. Se hunde en la arena del fondo, la tritura. Potentes bombas succionan la mezcla de arena y agua, la pulpa, y la suben a la superficie. En el barco hay equipos de lavado, un sistema de canales, tamices y centrífugas. La pulpa fluye por canales inclinados cubiertos con alfombras especiales. La arena liviana se lava con el agua, pero los pesados cristales de casiterita quedan atrapados en las fibras de las alfombras. Es como la minería de oro, pero en lugar de oro es estaño. Periódicamente se sacan las alfombras y se sacuden. Se obtiene un concentrado, arena oscura que contiene hasta un 70% de casiterita. El resto son impurezas de otros minerales. Este concentrado se lava nuevamente en mesas especiales. Se sopla con aire para separar las partículas ligeras. El concentrado final contiene alrededor del 75% de óxido de estaño. Se seca y se envía a la planta de fundición. En la planta, la casiterita se reduce hasta obtener estaño metálico. El concentrado se mezcla con coque, carbono, y se carga en un horno de reverbero. Es un horno enorme, tan largo como un autobús, revestido con ladrillos refractarios. Adentro, la temperatura alcanza los 1300 grados Celsius. Arde gas natural o fuel oil. La llama rebota contra la bóveda del horno y calienta la mezcla desde abajo. A esta temperatura, el carbono le arrebata el oxígeno al óxido de estaño. La casiterita se reduce a metal. En el fondo del horno se acumula estaño fundido, un charco plateado que brilla naranja por el calor. El punto de fusión del estaño es apenas de 232 grados, uno de los metales que se funden más fácil. El metal fundido se extrae periódicamente por la piquera, un orificio en la pared lateral del horno. El metal plateado fluye hacia las ollas. Pero todavía no es estaño puro. Contiene impurezas de hierro, cobre, plomo, arsénico. Hay que refinarlo, purificarlo. El estaño fundido se calienta hasta 400 grados y se le inyecta aire comprimido. Las impurezas se oxidan y suben a la superficie como escoria. Se retira la escoria, se repite la inyección, así varias veces. El estaño puro se vierte en moldes, formando lingotes de unos 30 kilogramos cada uno. Plateados, brillantes. El estaño es muy blando. Puedes rayarlo con la uña, pero tiene una propiedad asombrosa: no se oxida al aire. Bueno, más bien se cubre con una película de óxido finísima que protege el metal de más corrosión. Por eso la vajilla de estaño duraba siglos. Hoy, la mayor parte del estaño no va a vajillas, sino a electrónica. El 70% de la producción mundial se usa para soldadura. La soldadura es una aleación de estaño con plomo o plata. Su punto de fusión ronda los 200 grados. Lo suficientemente bajo para no dañar componentes electrónicos. Cuando sueldas un microchip a una placa, la soldadura se funde, se mete en las ranuras, se enfría y forma una conexión firme y conductora. Sin estaño, ensamblar electrónica es imposible. Cada smartphone tiene miles de puntos de soldadura. Cada placa madre de computadora, decenas de miles. Todo se sostiene gracias al estaño. El estaño también se usa para estañar, cubrir otros metales con una capa fina de estaño. Las latas de conserva, aunque les digamos de hojalata, en realidad son de acero, simplemente recubiertas de estaño por dentro y por fuera.
Una capa de estaño de solo unos micrones de espesor protege el acero de la oxidación y evita que los alimentos entren en contacto con el hierro. La producción de hojalata es el segundo uso más importante del estaño. Las aleaciones de estaño se utilizan en rodamientos. Los babbits, aleaciones de estaño con cobre y antimonio. Son blandos, se lubrican bien y soportan grandes cargas. Los compuestos orgánicos de estaño se emplean como estabilizadores en la fabricación de plástico PVC. La producción mundial de estaño ronda las 350.000 toneladas al año. Es poco comparado con el acero o el aluminio, pero el estaño es un metal estratégico. Sin él, la industria electrónica se paraliza. El precio del estaño ronda los $25.000 por tonelada, 10 veces más caro que el aluminio. Las reservas de estaño son limitadas. Los yacimientos accesibles alcanzarían para unos 30 años al ritmo actual de extracción. Por eso el estaño se recicla activamente. Se recupera de la chatarra electrónica durante el proceso de reciclaje. Lo curioso es que el estaño es uno de los pocos metales que realmente se recicla a gran escala. El reciclaje de basura electrónica se ha convertido en toda una industria. Las placas viejas de computadoras, smartphones y televisores se recolectan y envían a plantas especializadas. Ahí las trituran, las tratan con químicos o las calientan. El estaño se disuelve o se funde, se extrae y se purifica. De 1 tonelada de chatarra electrónica se pueden obtener hasta 10 kilos de estaño. Es rentable tanto económica como ecológicamente. Primero, se reduce la presión sobre los yacimientos naturales, que ya no quedan tantos. Segundo, no hay que gastar energía en extraer y procesar el mineral. Reciclar estaño requiere 10 veces menos energía que la producción primaria. En países desarrollados, hasta el 30% del estaño proviene de material reciclado. Japón, que no tiene yacimientos propios, recicla hasta el 50%. Ellos llaman a la basura electrónica minas urbanas. Y es cierto, en un montón de teléfonos viejos hay más estaño que en 1 tonelada de mineral sacado de una cantera. Y así, tras recorrer el camino desde los oscuros cristales de casiterita en los depósitos tropicales, pasando por el calor infernal de los hornos a 1300 grados y múltiples etapas de purificación, nace el estaño, el metal más antiguo de la civilización, convertido en la base de la electrónica moderna. Un metal que hace 5000 años le dio a la humanidad el bronce y los imperios, y que hoy conecta miles de millones de transistores en los procesadores. Esta es la historia de cómo un elemento raro sobrevivió milenios sin perder su valor. Es más, se volvió aún más importante. Cada vez que enciendes tu smartphone, tu computadora o cualquier dispositivo electrónico, recuerda, dentro hay miles de gotitas de estaño manteniendo unidos los circuitos integrados. Sin este metal suave y plateado, no existiría ni Internet, ni satélites espaciales, ni inteligencia artificial. El estaño es el héroe silencioso de la revolución tecnológica. El metal que conecta el pasado con el futuro. Desde las espadas de bronce de la antigüedad hasta los microprocesadores de hoy. 5000 años sirviendo a la humanidad. Y esto no es el final, es la continuación de la historia de un metal que nunca pasa de moda.